¿Qué opinas sobre Eduardo Verástegui y sus nexos con grupos fascistas y neonazis de México? La ultraderecha latinoamericana ha comentado que sería la salvación para México. Bueno, sería la salvación para la ultraderecha mexicana. Verástegui es un nazi, es un amigo de Trump, es alguien defendido por Donald Trump, es un sujeto que mantiene la ideología ultranacionalista, racista, fascista, anti-LGTB, anti-mujeres, anti-igualdad de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, que le gusta a Donald Trump y su tropa de tecnofascistas, ¿no? Entonces, no creo que tenga el futuro en México, porque la derecha mexicana es más del siglo XIX. Y creo que el gran dinero de México no le va a abrir un espacio a Verástegui. Pueden tratar de usar, pero no creo que la ultraderecha, porque luego lo vuelves a preguntar a Oscar Fernández, si esa ultraderecha puede llegar al poder en México. No creo que pueda llegar Verástegui a la presidencia de la República. Pueden cambiar mucho las cosas, en este momento no lo creo. Y sí siento que destruiría lo poco que no ha destruido Morena, pero también destruiría lo que ha hecho Morena para su clientelismo. Es decir, Morena ha desarrollado toda una serie de acciones de reparto de dinero para garantizarse el voto de la gente. Y no tener ese apoyo, esos apoyos que evidentemente Verástegui o la ultraderecha eliminarían a toda velocidad, ¿no? No creo que tengan la inteligencia para mantenerlo como forma clientelar, que quien lo inauguró, por supuesto, fue el PRI, ¿no? Pero vamos, tengo aquí, y mira, no iba yo a meterlo todo hoy, porque bueno, pues no tengo tiempo, pero tenemos esto de cómo amenaza la gente de Morena, por ejemplo, a los ciudadanos para obligarlos a ir a sus actividades políticas, sus mitines y por supuesto para votar por ellos. Así que téngase las consecuencias porque le vamos a quitar el programa pues denle de duro la y pensión. tupido, pero yo nunca me voy con Morena. Usted y su esposo Juventino viven aquí en esta casa. Así es. Perfecto. Oye, Este es el caso de una mujer que es priista. Hay priistas de viejo cuño que fueron leales toda la vida, no me explico tampoco por qué, pero eso es lo que los dos activistas de Morena le van a decir. teníamos aquí registrada esta casa, pero estábamos viendo aquí sus calcamonías. Nosotros venimos del bienestar. Sí, le estoy viendo su chaleco, sí, digan. El que trae aquí estas lonas. ¿Cómo? Esta ¿Cómo me va a cuestionar calcamonía. esto? Es muy libre de hacer lo que uno quiera. Pero usted está recibiendo un beneficio de nosotros. Hay que echarnos la mano para que siga recibiendo el beneficio. Sabe que esto es favor con favor, entonces No, joven, debe ¿cómo? tener ¿Cómo? aquí nada No, de, nosotros- por eso tiene que estar con nosotros y es con nosotros con la que debe de apoyar y no tener la de otro partido. Mire, mi esposo recibe su pensión, bienestar, pero yo nunca me imaginé que me vengan a cuestionar de esa manera y que yo tenga que quitar, porque yo siempre voy a ser priista, siempre. Pues ya tiene la publicidad. Y otra cosa, nosotros tenemos que dar el mandato allá de que si no están con nosotros, pues los tenemos que sacar. Nada más Ándele. marcamos y los quitan. Pues no me entonces, van a quitar, no le digo que y antes. nosotros ya certificamos el domicilio. Igual si va a Ándele. tener propaganda de otro partido, nada más nos dice, si no las quites, las vamos a venir a quitar Pues nosotros. quítelas de una vez a ver cómo les va. ¿Verdad? Porque no las voy a sí quitar, no las voy a quitar. Ahora sí que téngase las consecuencias porque le Ándele. vamos a quitar el Pues programa denle de la duro y pensión. tupido, pero yo nunca me voy con Morena. No, pues bueno, para Ándeles, ponerlo pues, ya. compañero. Ándeles, sí, váyanse, Para adiós. darlos de Muchas baja. gracias. Adiós, que les vaya bien. Adiós, adiós. Adiós. La ciudadana probablemente está equivocada por haber sido priista y seguir siendo priista, pero su valentía es absolutamente indiscutible ante lo que no es sino un chantaje. Si usted tiene esto de un partido que no nos gusta, yo no voy a defender al PRI, pero defiendo a la gente que quiere votar por el PRI y ser priista porque soy un demócrata. Si usted tiene esto de este partido que no nos gusta, le vamos a quitar sus apoyos. Le vamos a quitar el dinero que le da el gobierno, le vamos a quitar la casa, le vamos a hacer la vida imposible, los vamos a joder. Es lo que hacía el PRI, exactamente lo que hacía el PRI. Y lo que más me molesta es que esa gente de Morena, los grandes, los que están cobrando los sueldos grandes en Morena, prediputados, senadores, gobernadores,
directores generales, directores de empresas descentralizadas, etcétera, etcétera, los de la Pastuqui. Estaban conmigo cuando nos quejábamos porque el PRI usaba los tortibonos y las credenciales de la leche y las despensas y los electrodomésticos para cooptar el voto. Y estábamos en la calle protestando por el PRI y ellos están en Morena y están viendo que se hace esto y son felices. A mí, mira, no me cuentes esto porque no lo puedo tolerar, ¿no? Me parece absolutamente intolerable. Y me habían pasado también esta otra cosita. La dinámica de Iztapalajefas, que consta de apoyar cuando hay eventos como el de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ya que somos mujeres líderes y debemos apoyarlos y apoyarlas tanto a nuestra alcaldesa Aleida Álvarez. Por supuesto está redactado como redacta alguien que no tiene la primaria sin terminar, que son las que se preocupan para las becas de sus niños. Aleida y Claudia, las becas de sus niños. No Aleida, no Claudia, no becas niños. Y apoyo absoluto a la mujer. En la dinámica como tal tienen que ir mínimo a 3 eventos para que en ese listado estén y sigan cobrando las demás administraciones. Pues miren ustedes, no sé, ¿qué es eso? Eso es Morena. Esa es la basura que rige México hoy. Y que es indistinta del PRI, salvo que son más descarados. Y creo que más ladrones.